¿Cómo desafiaron al Imperio Romano los apóstoles de Jesús? ¿Qué secretos guardan sus últimos momentos? Embárcate en un viaje apasionante por la historia y descubre el destino final de estos hombres valientes que extendieron el mensaje de Cristo por el mundo. Apóstol Pedro. Pedro, un pescador humilde de Galilea, fue llamado por Jesús para convertirse en uno de sus 12 apóstoles. A pesar de sus dudas y flaquezas, se convirtió en un pilar de la Iglesia primitiva, conocido por su fe inquebrantable y su liderazgo audaz. Se dice que Pedro, al ser condenado a muerte por su fe en Cristo, pidió ser crucificado al revés. ¿Por qué? Porque se consideraba indigno de morir de la misma manera que su Señor, quien sufrió en la cruz por la humanidad. Aunque la historia de la crucifixión al revés no está confirmada en la Biblia, si tenemos la profecía de Jesús sobre la muerte de Pedro en Juan 21, Jesús le dijo: «Extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras». Estas palabras anunciaban que Pedro moriría de una manera que glorificaría a Dios, sometido a la voluntad de otros. Se dice que antes de morir, Pedro pronunció estas palabras: «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe». Un testamento de su vida dedicada a Cristo y un ejemplo de perseverancia para todos los cristianos. La muerte de Pedro es un testimonio de su gran fe, paciencia y perseverancia. Este hombre, que una vez negó a Jesús, se convirtió en un poderoso líder de la Iglesia primitiva, dispuesto a dar su vida por el nombre de Cristo. Apóstol Andrés, crucificado en una X. La muerte de Andrés, hermano de Pedro, fue uno de los primeros apóstoles en seguir a Jesús. Tras la ascensión de Cristo, dedicó su vida a predicar el Evangelio por todo el Mediterráneo, llegando incluso a las lejanas tierras de Escitia. Se dice que Andrés fue martirizado en una cruz en forma de X, conocida como Crux de Cusata. Esta forma de cruz era considerada menos honorable que la cruz tradicional, lo que indica el desprecio que las autoridades romanas tenían por los cristianos. Según la tradición, Andrés fue azotado severamente antes de ser crucificado. A diferencia de otros mártires, no fue clavado a la cruz, sino atado con cuerdas para prolongar su agonía y sufrimiento. Incluso mientras agonizaba en la cruz, Andrés predicó el Evangelio a los que lo rodeaban. Se dice que mientras agonizaba en la cruz, Andrés pronunció estas palabras: «Oh cruz, tan deseada y tan amada. He recibido de mi maestro la orden de subir a ti, ahora me abrazas con alegría». Más allá de la forma de su muerte, el legado de Andrés brilla con luz propia. Un hombre que dedicó su vida a llevar la palabra de Dios a los confines del mundo. Un ejemplo de entrega y sacrificio que sigue inspirando a millones de cristianos. Apóstol Santiago, el mayor, el apóstol Santiago, un hombre valiente que viajó a España para predicar el mensaje de Jesús. Pero la gente no lo escuchaba. Desanimado, se encontró con la Virgen María, quien le dio un mensaje de esperanza. Mientras la columna donde se apoyaba permaneciera en pie, la fe en España nunca moriría. Y así fue. Inspirado por la Virgen, Santiago continuó predicando y miles se convirtieron al cristianismo. Pero su camino no fue fácil. Santiago fue decapitado por orden del rey Herodes Agripa I en Jerusalén, alrededor del año 44 después de Cristo, y ordenó que sus restos fueran arrojados a las fieras. Se dice que antes de morir, Santiago pronunció estas palabras: «Y en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu». Unas palabras que revelan su profunda fe y su confianza en Dios. Pero la historia no termina ahí. Sus discípulos, Atanasio y Teodoro, desafiaron el peligro y rescataron su cuerpo. Guiados por la providencia, navegaron hasta Galicia, en España, donde fueron transportados en un carro tirado por bueyes.
De repente, en una loma, el carro se detiene milagrosamente, indicando el lugar de su sepultura. Allí, se construye un sepulcro conocido como Garca Marmárica. Sus fieles discípulos se quedan a su lado hasta el final. Siglos después, en el año 825, un ermitaño llamado Pelayo vio luces misteriosas en un bosque. Guiado por la luz de las estrellas, encontró la tumba de Santiago, intacta después de tantos años. El rey Alfonso II el Casto, al enterarse del hallazgo, ordenó construir una iglesia en el lugar. Así nació Compostela, que se convirtió en uno de los destinos de peregrinación más importantes del cristianismo. Apóstol Juan, también conocido como el apóstol del amor. La muerte de Juan, el apóstol que Jesús amaba, está rodeada de un halo de misterio. Entre la historia y la tradición, se alza la figura de un hombre que dedicó su vida al amor y al servicio. Existen diferentes tradiciones sobre la muerte de Juan, el apóstol más joven de Jesús. La más aceptada indica que murió de muerte natural en Efeso, alrededor del año 100 después de Cristo, bajo el reinado de Trajano. Aunque no son históricamente precisos, existen relatos sobre 3 intentos por acabar con la vida de Juan el apóstol, nos ofrecen una ventana a la veneración que se le tenía y la percepción de su protección divina. Una de las leyendas más conocidas relata que Juan fue condenado a ser sumergido en una olla de aceite hirviendo por el emperador Domiciano. Sin embargo, milagrosamente salió ileso del tormento. Otra leyenda cuenta que Juan fue arrojado desde un precipicio, pero sobrevivió gracias a la intervención angelical. También se dice que un sacerdote pagano llamado Aristodemo le ofreció una copa de vino envenenada a Juan, pero Juan bendijo la copa y el veneno no le hizo daño. Tras estos eventos, las leyendas dicen que Juan fue exiliado a la isla de Patmos. Se dice que las últimas palabras de Juan fueron: «Viejitos, ámense los unos a los otros». Unas palabras que resumen su mensaje central y su legado de amor fraternal. Sin importar la forma de su muerte, Juan dejó un legado de paz, amor y esperanza. Su evangelio y sus epístolas son un tesoro de sabiduría y enseñanzas que siguen inspirando a los cristianos de hoy. La muerte de Felipe, el apóstol que llevó el evangelio a Grecia, está envuelta en un halo de misterio. Entre la historia y la tradición, se alza la figura de un hombre valiente que sembró la semilla de la fe en tierras paganas. La tradición más aceptada indica que Felipe fue martirizado en la ciudad de Hierápolis, en la actual Turquía, alrededor del año 80. Las historias sobre su muerte varían, algunos afirman que fue crucificado, mientras que otros creen que fue apedreado. Su cuerpo fue enterrado en Hierápolis, donde se construyó una basílica en su honor. Se dice que antes de morir, Felipe pronunció estas palabras: «Señor, Jesús, recibe mi espíritu». Unas palabras que revelan su profunda fe y su confianza en Dios. Más allá de la forma de su muerte, el legado de Felipe es una fuente de inspiración. Un hombre que llevó la luz de Cristo a nuevos horizontes, dejando una huella imborrable en la historia de la Iglesia. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue uno de los primeros apóstoles en ser llamado por Jesús. De un pescador escéptico se convirtió en un ardiente defensor del Evangelio, predicando en Asia Menor y llegando hasta la lejana India. Se le atribuye la conversión al cristianismo del rey Polimio, lo que enfureció al hermano de este, el rey Astiis, por lo que esto lo enfureció aún más de lo que ya estaba por la predicación de Bartolomé y finalmente ordenó su muerte. Según esta historia, Astiis ordenó un castigo terrible para Bartolomé. Se dice que fue desollado vivo y luego decapitado. El desollamiento como método de tortura se relaciona con el oficio de curtidor, por lo que Bartolomé se convirtió en el patrón de este gremio. Se dice que mientras agonizaba, Bartolomé proclamó: «Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra».
Unas palabras que revelan su profunda fe y su entrega total a Dios. Más allá de la forma de su muerte, el legado de Bartolomé brilla con luz propia. Un hombre que dedicó su vida a llevar la palabra de Dios a los confines del mundo, dejando una huella imborrable en la historia de la Iglesia. Tomás, conocido como el Dídimo, fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. A pesar de ser testigo de los milagros de Jesús, dudó de su resurrección hasta que pudo tocar sus llagas. Este evento lo convirtió en un defensor apasionado de la fe. Según la tradición más aceptada, Tomás murió martirizado en la India alrededor del año 72 después de Cristo. Se cree que fue atravesado por una lanza mientras predicaba el Evangelio. Se dice que antes de morir, Tomás pronunció estas palabras: «Señor mío y Dios mío». Unas palabras que resumen su profunda fe y su reconocimiento de la divinidad de Jesús. Su cuerpo fue enterrado en Milapore, una ciudad al sur de la India, donde se construyó una basílica en su honor. Mateo, también conocido como Leví, era un publicano, un recaudador de impuestos odiado por el pueblo judío por colaborar con los romanos. Un día, Jesús lo llamó a seguirlo, y Mateo, sin dudarlo, dejó su vida de pecado para convertirse en uno de los 12 apóstoles. Según esta tradición, Mateo habría muerto como mártir en Etiopía debido a su oposición al matrimonio entre el rey Hircano, o Hirciaco, y su sobrina Ifigenia, quien se había convertido al cristianismo por la predicación de Mateo. Se dice que Mateo fue asesinado por una herida de espada debido a su resistencia a este matrimonio. Se dice que antes de morir, Mateo pronunció estas palabras: «Y en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu». Unas palabras que revelan su profunda fe y su confianza en Dios. Mateo es conocido por ser el autor del Evangelio de Mateo, uno de los 4 evangelios canónicos del Nuevo Testamento. Este evangelio narra la vida, muerte y resurrección de Jesús. Mateo, un hombre que, a pesar de su pasado pecaminoso, encontró el perdón y la gracia de Dios, convirtiéndose en un ejemplo de transformación y entrega. Santiago el Menor, la muerte de Santiago el Menor, el apóstol conocido como el hermano del Señor, está envuelta en un velo de incertidumbre. Entre la historia y la tradición, se alza la figura de un hombre que lideró la iglesia primitiva en Jerusalén. La tradición cristiana describe un evento dramático que condujo a su muerte. Se dice que Santiago fue arrojado desde una altura de más de 30 metros desde el pináculo sureste del Templo de Jerusalén. Este pináculo era el mismo lugar donde Satanás había llevado a Jesús durante la tentación, como se menciona en el libro de Mateo capítulo 4 versículo 5. Increíblemente, Santiago sobrevivió a la caída. Se dice que, a pesar de la terrible altura, se levantó con solo algunas heridas leves. Enfurecidos por su supervivencia, sus enemigos lo atacaron con garrotes hasta matarlo. Algunos relatos incluso agregan que uno de sus verdugos, un curtidor, lo golpeó con la maza de madera que usaba en su trabajo. Se dice que antes de morir, Santiago pronunció estas palabras: «El Señor se apiada de los que lo temen». La tradición ubica el lugar de su martirio en la actual Plaza Muristan, ubicada al oeste del Domo de la Roca en Jerusalén. La muerte de Santiago el Menor no fue un final, sino un triunfo. Su sangre derramada se convirtió en semilla de nuevos cristianos, fortaleciendo la fe de la iglesia primitiva. Su ejemplo de entrega total a Cristo sigue inspirando a los creyentes de hoy a vivir con valentía y convicción. Judas Tadeo, también conocido como Judas de Santiago, era uno de los 12 apóstoles de Jesús. Se le menciona en la lista de apóstoles en los Evangelios de Mateo 10, 3, Marcos 3 y 18 y Lucas 6 y 16. Su mensaje de amor y esperanza desafió las creencias paganas, encendiendo la fe en muchos corazones. Judas Tadeo, apóstol de Jesús, predicó el Evangelio con fervor en Persia.
La furia de los enemigos no se hizo esperar. Acusado de blasfemia y subversión, Tadeo fue llevado ante un tribunal hostil, donde su fe sería puesta a prueba. Con mirada firme y voz serena, Tadeo proclamó su amor por Cristo y su inquebrantable fe en el Evangelio. Sus palabras, llenas de la sabiduría del Espíritu Santo, resonaron en la sala del tribunal, desafiando la autoridad de los impíos. Los sacerdotes, cegados por la ira y la intransigencia, ordenaron su muerte. Condenado a una muerte cruel, Tadeo fue golpeado brutalmente y luego decapitado. Su sangre, derramada como un río de amor, fecundó la tierra de Persia y dio lugar a una floreciente comunidad cristiana. Su muerte no fue un final, sino un nuevo comienzo, una victoria del amor sobre el odio, de la luz sobre las tinieblas. Simón el Cananeo, también conocido como Simón el Celote, era un hombre de convicciones inquebrantables y un celo ardiente por el Evangelio. En Persia, tierra de antiguos imperios y tradiciones ancestrales, la palabra de Simón encontró un terreno fértil. Sus palabras, impregnadas del fuego del Espíritu Santo, encendieron la llama de la fe en los corazones de muchos, desafiando el poder de los sacerdotes idólatras. Los sacerdotes paganos, cegados por el miedo y la ira, vieron en Simón una amenaza a su poder. Lo acusaron de blasfemia y lo condenaron a una muerte cruel. La versión más difundida sostiene que Simón fue martirizado en Persia, actual Irán, alrededor del año 65 después de Cristo. Se dice que fue brutalmente aserrado por la mitad mientras predicaba el Evangelio. Esta tradición se basa en escritos apócrifos como los Hechos de Simón y Judas. Se dice, en medio del tormento, entonó un canto de alabanza a Dios, un himno de fe que desafiaba la oscuridad y proclamaba la victoria de Cristo. Simón el Cananeo, el apóstol de la fe inquebrantable, no murió. Su espíritu se elevó hacia el cielo, dejando una estela de luz que iluminó el camino para los cristianos de Persia. Judas Iscariote, un apóstol consumido por la ambición, traicionó a Jesús por unas monedas. Abrumado por la culpa y atormentado por la compasión de Jesús, buscó refugio quitándose la vida. Su muerte no es un final, sino una advertencia. Un recordatorio de la fragilidad humana, el poder del mal y la importancia de la gracia divina. Si quieres saber más detalles sobre esta traición de Judas, te invito a ver el vídeo que está en los comentarios. Hemos recorrido juntos el camino de los 12 apóstoles, desde su humilde origen hasta su glorioso final. Hemos visto cómo estos hombres, llenos de fe y determinación, llevaron el mensaje de Cristo a los confines del mundo. Te invito a reflexionar sobre la vida y muerte de los apóstoles. ¿Qué te enseña su historia? ¿Cómo puedes seguir su ejemplo en tu propia vida? Hombres de fe inquebrantable, los apóstoles de Jesús enfrentaron el martirio con valentía y sacrificio. Sus muertes, lejos de ser finales trágicos, fueron triunfos de la fe sobre la tiranía, del amor sobre el odio. Su legado no se limita a sus martirios, sino que vive en el corazón de millones de personas que siguen creyendo en el amor y la redención que predicaron. Su ejemplo nos inspira a seguir sus pasos, a ser testigos de Cristo en nuestro propio tiempo y lugar. Recuerda, la muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva vida en la presencia de Dios. Gracias por acompañarme en este viaje. No olviden suscribirse al canal y darle like a este vídeo si les ha gustado. Hasta la próxima.